este video hablaremos de algunas propiedades que satisfacen las congruencias módulo n en los números enteros. Dados n un número entero positivo, a y b números enteros, decimos que a es congruente con b módulo n, si solamente si n divide a menos b, lo cual denotamos como a, 3 rayas horizontales, b mod n. Y lo leemos como lo dijimos antes, a es congruente con b módulo n. Para entender mejor esta noción definiremos lo que es la noción de divisibilidad. Dados a y b enteros, decimos que a divide a b, lo cual denotamos como a, una línea vertical b, si solamente si existe un entero k, tal que b es igual a por k. También diremos que b es un múltiplo de a. Como un primer ejemplo, veamos que 5 es congruente con 1 módulo 2. Esto se tiene puesto que si tomamos 5 menos 1, lo cual es igual a 4, esto lo podemos escribir como 2 multiplicado por 2. Por lo tanto, 2 divide a 5 menos 1, y por definición de congruencia, 5 es congruente con 1 módulo 2. Como un segundo ejemplo, veamos que 4 es congruente con 25 módulo 3. Esto se tiene ya que al tomar 4 menos 25, lo que nos da menos 21, esto es igual a 3 multiplicado por menos 7. Por lo tanto, 3 divide a 4 menos 25 y por la definición de congruencia módulo 3 tenemos que 4 es congruente con 25 módulo 3. Como un último ejemplo, veamos que 7 no es congruente con 11 módulo 5. Eso lo tenemos puesto que al hacer la resta 7 menos 11, eso nos da menos 4. Esto lo podemos escribir como 5 multiplicado por menos 1 más 1. Notamos que 1 es mayor o igual que 0 y menor estricto que 5, entonces el residuo que tenemos al dividir menos 4 por 5 es 1. Por la unicidad que nos da el algoritmo de la división, esto lo que nos está diciendo que el único residuo que nos da en este caso es 1, por lo tanto 5 no divide a menos 4. En este caso 5 no divide a 7 menos 11, por lo tanto 7 no es congruente con 11 módulo 5. Por último definimos lo que es una clase residual. Dado n un entero positivo y a un número entero, definimos la clase de a módulo n como el conjunto de los enteros x, tales que a es congruente con x módulo n. Como un primer ejemplo vemos que 1 pertenece a la clase de 5 módulo 2, dado que en el primer ejemplo que vimos en este video, 5 es congruente con 1 módulo 2. Como un segundo ejemplo, tenemos que 25 es un elemento de la clase de 4 módulo 3, puesto que en nuestro segundo ejemplo de este video vimos que 4 es congruente con 25 módulo 3. Por último, tenemos que 11 no pertenece a la clase de 7 módulo 5, puesto que en nuestro tercer ejemplo de arriba vimos que 7 no es congruente con 11 módulo 5. A continuación, vamos a enunciar unos hechos básicos que presenta la congruencia módulo n en los números enteros. Dados n un entero positivo, a y b números enteros, en primera instancia tenemos que cualquier entero a es congruente con el mismo módulo n. Adicionalmente, si tenemos que a es congruente con b módulo n, entonces b es congruente con a módulo n, es decir, podemos cambiar el orden cuando tenemos congruencias módulo n. Y por último, si tenemos que a es congruente con b módulo n y b es congruente con c módulo n, entonces aquí podemos hacer como una especie de puente entre a y c y podemos decir que a es congruente con c módulo n. A continuación, vamos a enunciar las propiedades que vamos a demostrar en este video. Supongamos que n es un entero positivo y que a y b son números enteros. Primero vamos a ver que si a es congruente con b módulo n, entonces la clase de a es exactamente la clase de b como conjuntos. Por otro lado, demostraremos que si a no es congruente con b módulo n, entonces la clase de a es disyunta de la clase de b. Y por último, vamos a demostrar que si unimos absolutamente todas las clases bajo esta relación, esta unión va a ser exactamente el conjunto de los números enteros. Para demostrar la primera propiedad,
Supongamos que A y B son números enteros tales que por hipótesis A es congruente con B módulo n. Como necesitamos demostrar una igualdad entre conjuntos, tenemos que demostrar una doble contenencia. En primera instancia veamos que la clase de A está contenida en la clase de B. Para demostrar esto, tomemos X un elemento en la clase de A. Por lo tanto, por definición de clase, tenemos que A es congruente con X módulo n. Como por hipótesis A es congruente con B módulo n, por la parte 2 del hecho anterior, tenemos que B es congruente con A módulo n. Recordemos que la parte 2 del hecho que estamos comentando nos dice que si A es congruente con B módulo n, entonces podemos cambiar el orden, es decir, B es congruente con A módulo n. Entonces, como tenemos que A es congruente con B módulo n, pudimos cambiar el orden y entonces podemos decir que B es congruente con A módulo n. Como hemos demostrado que B es congruente con A módulo n y adicionalmente teníamos que A es congruente con X módulo n, por la parte 3 del hecho anterior podemos hacer una especie de puente entre B y X. Y esto nos permite decir que B es congruente con X módulo n. Recordemos que la tercera propiedad que estamos comentando nos dice que si A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n, entonces podemos hacer como una especie de puente entre estos dos extremos en estas expresiones. Es decir, que A es congruente con C módulo n. Puesto que tenemos que B es congruente con X módulo n, por la definición de clase, esto lo que nos está diciendo es que X pertenece a la clase de B. De esta manera, hemos demostrado que cualquier elemento arbitrario de la clase de A es un elemento de la clase de B. Por lo tanto, podemos decir que la clase de A está contenida en la clase de B. Para demostrar que la clase de B está contenida en la clase de A, hacemos un argumento similar. Como tenemos que la clase de A está contenida en la clase de B y la clase de B está contenida en la clase de A, por la definición de igualdad entre conjuntos podemos decir que la clase de A como conjunto es exactamente igual a la clase de B. Con esto hemos demostrado nuestra primera propiedad. Para demostrar la segunda propiedad, supongamos que A y B son números enteros tales que A no es congruente con B módulo n. Puesto que tenemos que demostrar que la clase de A intersectado con la clase de B es vacío, por reducción al absurdo, podemos suponer como una hipótesis adicional el hecho que esa intersección es no vacía. Al ser no vacía, podemos tomar un elemento. Sabríamos que existiría un elemento, llamémoslo X, en la intersección de la clase de A con la clase de B. Y por definición de intersección entre conjuntos, tenemos que ese elemento X pertenece a la clase de A y también ese elemento X pertenece a la clase de B. Y por definición de clases, tenemos que A es congruente con X módulo n y también tendríamos que B es congruente con X módulo n. Por la parte 2 del hecho anterior, como tenemos que B es congruente con X módulo n, entonces podemos cambiar el orden en esta expresión que tenemos. Entonces podemos decir que X es congruente con B módulo n. Recordemos que la propiedad 2 del hecho que estamos mencionando nos dice que si A es congruente con B módulo n, entonces B es congruente con A módulo n, es decir, que si tenemos una expresión vía esta relación, podemos cambiar el orden y sigue siendo verdadera. Puesto que A es congruente con X módulo n y acabamos de ver que X es congruente con B módulo n, por la parte 3 del hecho anterior, podemos decir que A es congruente con B módulo n. Recordemos que la parte 3 del hecho que estamos comentando nos dice que si A es congruente con B módulo n y B es congruente con C módulo n, entonces podemos hacer, entre comillas, una especie de puente entre A y C según esta relación. Y ese puente lo hacemos, entre comillas, por intermedio de B. Recordemos que por hipótesis estábamos suponiendo que A no es congruente con B módulo n y por reducción al absurdo
estábamos suponiendo que la clase A intersectado con la clase de B es no vacío. Y suponer que dicha intersección es no vacía nos está contradiciendo nuestra hipótesis original, que es el hecho de que A no es congruente con B módulo n. Como estamos contradiciendo nuestra hipótesis original, suponiendo la negación de lo que queremos probar, entonces es porque la conclusión original, que es el hecho de que la clase A intersectada con la clase B es vacío, es lo que es verdadero. Con esto terminamos la demostración de esta segunda propiedad. Para demostrar la tercera y última propiedad, recordemos que por definición tenemos que para cualquier entero A, la clase de A es el conjunto de los x enteros tales que A es congruente con x módulo n. Por definición, cada una de estas clases son subconjuntos de los números enteros. Por lo tanto, la unión de todas las clases está contenida en el conjunto de los números enteros. Por otro lado, tomamos x, un número entero arbitrario, y por la parte 1 del hecho anterior, tenemos que x es congruente a el mismo módulo n. Recordemos que la parte 1 del hecho que estamos comentando nos dice que cualquier entero es congruente con el mismo módulo n. Como este entero arbitrario x es congruente con el mismo módulo n, por definición de clase, tenemos que x pertenece a la clase del mismo elemento x módulo n. De esta manera, como x está en al menos una de las clases que estamos uniendo, por lo tanto x está en la unión de todas las clases, por definición de unión de una familia indexada de conjuntos. Como hemos visto que cualquier entero arbitrario pertenece a la unión de todas las clases definidas en esta relación, por la definición de contenencia entre conjuntos tenemos que el conjunto de los números enteros está contenido en la unión de todas las clases. Como tenemos que la unión de todas las clases está contenido en el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros está contenido en la unión de todas las clases, por definición de igualdad entre conjuntos, dicha unión es exactamente el conjunto de los números enteros. Con esto hemos terminado la demostración de la tercera propiedad que hemos listado. Bueno, con esto finalizamos este video y agradecemos muchísimo que nos hayan visitado y que hayan visto este video. Y los esperamos en un nuevo video de Matematiqueando. Que tengan un buen día.